Bien, en el video anterior estuvimos hablando sobre los factores que podían influir en la cultura de seguridad, cómo se había originado y habíamos hablado de las percepciones. Y en eso nos quedamos pensando en qué factores afectaban a la percepción del riesgo y habíamos dicho que había algunos que eran característicos del propio riesgo, otros de los propios individuos y otros que estaban influenciados por el medio externo o el contexto social del lugar. Y los había invitado a que reflexionaran un poco sobre esa situación. Espero que les haya sido de mucho valor esos conceptos. Y quedamos entonces en que íbamos a analizar cuáles eran las consecuencias con respecto a la percepción de determinado riesgo. Y quedamos en esta diapositiva donde veíamos que la percepción equivocada del riesgo puede determinar que un operario realice su tarea con menor atención, por lo que está fuertemente relacionado con la cultura de seguridad. Y nuevamente tenemos una caricatura que más ganas de reír dan ganas de llorar, donde el trabajador poniendo las normas de trabajo bien visibles para todos los demás, está colocado sobre una torre súper inestable de muebles, ¿no? Y por otro lado, bueno, aquí un trabajador perfectamente equipado para la tarea que pueda estar haciendo, eh, con una percepción adecuada. Nuevamente vuelvo a los tiempos que estamos viviendo porque en realidad me parece que son muy significativos y que aplican claramente los conceptos que manejamos. Hoy por hoy nosotros vemos personas que, bueno, no perciben el riesgo del contagio del COVID, eh, y, bueno, deciden no usar tapabocas o no mantener la distancia física. eh, Vemos a otros que de pronto tienen también una percepción un poco distinta del riesgo y que usan el tapabocas, pero lo usan por debajo de la nariz, que todos nos reímos, pero es algo muy común. ¿Tá? Y vemos otras personas que, bueno, aplican las simples reglas que también las podemos aplicar en radioprotección, ¿no? Tiempo, distancia y blindaje. Hoy el blindaje es un tapabocas, ¿tá? La distancia personal también, que no es lo mismo que distancia social, y eh, el, este, el tiempo, ¿no? Reducir el tiempo de contacto con las posibles fuentes de riesgo. Entonces, volviendo al concepto que hablábamos recién, la percepción equivocada puede determinar que las cosas se vayan de control en el ámbito radiológico o en el cualquiera que quieran poner ustedes como. Si la percepción del riesgo es muy distinta entre las autoridades y el público, se generan conflictos que determinan el rechazo de las medidas de control. Y acá yo voy a apelar un poco a la memoria de ustedes. Hace algunos años en nuestro país se había planteado que se usara casco en forma obligatoria para andar en motocicleta. Y hubo algunos lugares, algunas poblaciones de nuestro país donde el público generó conflicto porque consideraba que no era necesario y las autoridades dieron marcha atrás en algunos departamentos, en uno en especial, donde se consideró que, bueno, que la percepción que era errónea del público valía más que el riesgo mismo y entonces liberaron el uso del casco. ¿Tá? Y también podemos ver, por ejemplo, sigo con la pandemia, en el informativo que en algunos lugares el público no está de acuerdo, está percibiendo el riesgo del contagio en forma bien distinta a lo que son las autoridades y se generan manifestaciones donde la gente está en contra de la cuarentena, en contra de las reglas del tapabocas, en fin, y van por caminos diferentes lo que es la percepción de las autoridades y del público y se crean conflictos este, que, que generalmente derivan en que no haya beneficio para ninguna de las partes. Y por último, la percepción equivocada del riesgo puede producir que el público sufra daños psicológicos muy graves. ¿Tá?
Y acá está puesto como ejemplo Chernóbil, donde el riesgo, la percepción de las autoridades no estuvo de la mano de lo que era el riesgo realmente que implicaba. La población se vio sumamente afectada y aún hoy, más de 30 años después, el público sufre daños psicológicos porque hubo desarraigo, porque hubo falta de atención adecuada, porque hubo consecuencias en la salud este, muy importantes. Entonces, bueno, nuevamente lo que nos queda como concepto de lo que es la percepción puede afectar a un individuo, puede afectar a una institución y puede afectar a toda una sociedad. Por eso es tan importante, y vuelvo al concepto del primer video, el conocimiento, la comunicación y la información a todas las partes. Puede haber una diferente percepción de que exista probabilidad de que ocurra el evento. Hay gente que dice, bueno, es poco probable que a mí me ocurra esto porque soy joven, entonces no estoy dentro de la población de riesgo de agarrarme COVID. O si estoy trabajando en una radiofarmacia, es poco probable que a mí me pase que se me rompa un vial con actividad adentro porque el vial en general es de buena calidad y no se me va a romper. También puede haber distinta percepción de las consecuencias de un evento sobre la salud. Eh, Puedo agarrarme de pronto COVID y que sea de las personas que fue menos que una gripe. Pero en realidad, bueno, esa persona tiene obesidad, tiene otras comorbilidades que pueden hacer que las consecuencias de esa enfermedad sean muy graves, incluso fatales. Con respecto a ese vial que eventualmente se puede romper en la radiofarmacia, las consecuencias pueden ser que en realidad yo percibí que el vidrio era lo suficientemente grueso y que no me iba a pasar, pero en realidad me pasó. El vidrio se rompió y tuve una pérdida del radiofármaco y una contaminación. ¿Tá? La pérdida puede significar que el paciente tenga que trasladarse nuevamente a una nueva coordinación, pérdidas económicas, y la contaminación, bueno, en realidad los radiofármacos tienen un tiempo de semidesintegración lo suficientemente corto como para que se subsane fácilmente. Eh, También puede haber una diferente percepción de las personas sobre la influencia de nuestro proceder en la seguridad. Bueno, no es algo que me influya a mí, yo no tengo nada que ver con esto, me desentiendo, o el vial, si se rompe, bueno, mala suerte, no hay mayores consecuencias, eh, pensándolo en función de lo que hablábamos en el punto anterior, ¿no? Que pueden ser económicas, de tiempo, de traslado de pacientes y demás. Y también una diferente percepción sobre la eficacia de las acciones de mitigación. Si acá no me voy a meter en la pandemia porque nos vamos un poco de tema, pero la eficacia de las acciones de mitigación, por ejemplo, en una radiofarmacia, generalmente es muy alta, por lo que habíamos hablado. Es algo que ocurre en un lugar este, contenido, un volumen pequeño, tiempos de semidesintegración cortos, entonces la acción de mitigación se puede lograr en pocas horas o un par de días como mucho. Las acciones de mitigación en otro tipo de accidentes, como por ejemplo Chernóbil, ahí toman una dimensión de décadas y de generaciones. Entonces la percepción de la eficacia es bien distinta para un gobierno que para un individuo este, en particular, ¿verdad? Todo esto, de todo esto depende la cultura de seguridad, de cómo nosotros percibamos y nos veamos involucrados como instituciones o como individuos en la probabilidad, en la consecuencia, en la influencia de nuestro proceder o la eficacia de las acciones de mitigación. Están debajo de un gran paraguas que sería el comportamiento, que en suma no es más que la cultura de seguridad, que la construimos entre todos, ¿tá? Con nuestras actitudes y nuestros accionares. Entonces, hasta el momento vimos conceptos generales, vimos los distintos tipos de riesgo, vimos los distintos tipos de percepción.
a partir de ahora vamos a tratar de comprender cómo fue la evolución desde el principio, desde la edad de piedra hasta nuestra realidad tecnológica de hoy. No me voy a ir a la edad de piedra, voy a ir un poquito a lo que fue la evolución industrial, que es donde hoy por hoy tiene una influencia mayor el concepto y el trabajo. En la curva de Bradley, ¿tá? Esta fase organizacional tuvo eventos que dieron un salto muy importante. Y acá vamos a ver fotos. Esta fue un accidente en una planta química en la India que afectó a toda una ciudad y varios kilómetros alrededor. Fue en la época de los 90. En los 90 también fue la explosión del transbordador Challenger, un gran evento trágico para la NASA. Chernóbil, que marcó un antes y un después en lo que es la seguridad nuclear, ¿tá? Y también un vertido, también en la India, de productos químicos, no, perdón, esto es en Brasil, de productos químicos en una industria. Entonces vemos que hubo como una gran confluencia de mega accidentes en una década donde se vio que no solo había que mejorar la tecnología, no solo había que mejorar la educación de las personas, no solo había que mejorar la gestión, sino que, bueno, aquí también una planta de petróleo en el océano, sino que había que centrar los esfuerzos dirigidos en que las condiciones se crearan en una organización para evitar que se desenlazara el accidente. Fue el comienzo del trabajo de la cultura de seguridad. Y se abordó como si los trabajos en una industria fueran como un queso suizo. Un queso suizo, las fetitas, tenemos acá distintos agujeritos. Si los agujeros no están alineados, ¿tá? Pueden haber distintos eventos, pero no necesariamente que desencadenen en un gran accidente. Pero si el sistema falla por distintos lados de la organización, de la maquinaria, de los individuos, entonces los agujeros de ese queso suizo se alinean, ¿tá? Y se destruye la defensa en profundidad, ¿tá? Y se produce el accidente. ¿Cómo lo podemos traducir esto en el ámbito radiológico, que sería el que nos interesa en este momento? Bueno, podemos tener, por ejemplo, condiciones de trabajo inseguras, ¿tá? Donde se deshabiliten elementos de protección. Usemos guante, que no usemos blindaje, que no usemos el tiempo adecuado. Que se hagan actos inseguros con demasiada eh, violencia o torpeza, con una percepción del riesgo disminuida. Que se tomen atajos, o que se hagan procedimientos deficientes, que se omitan pruebas diarias, que se omitan las comprobaciones requeridas. Esto se observó en los accidentes que están reportados, que los comentábamos en el video anterior, fueron de las lecciones que se fueron aprendiendo de esos accidentes radiológicos, que no se analizaran incidentes mínimos, que hubiera pobre liderazgo o poco compromiso de la dirección, que hubiera corte de presupuesto para no tener mantenimiento o entrenamiento. Entonces, en ese caso, todos los agujeritos del queso Gruyère se alinean para que finalmente haya un suceso radiológico que puede afectar tanto a trabajadores como a pacientes o a miembros del público en general. Entonces, la cultura de seguridad que se desarrolla a partir de estos aprendizajes es el conjunto de características y actitudes, y yo haría énfasis en actitudes, de las organizaciones y los individuos que aseguren como prioridad esencial la seguridad y la protección que merece el entorno, ¿tá? Y que podamos aprovecharlo tanto el personal como la. Al principio de esta conversación habíamos hablado de que la cultura en general tenía como niveles visibles, como las manifestaciones de lo que decimos. Después teníamos los valores declarados y por último lo que nosotros realmente creemos o pensamos. Estos son fáciles de acceder, los visibles, ¿tá? Pero no son siempre fáciles de interpretar.
Por ejemplo, podemos tener como positivo que haya un programa de protección radiológica, que como positivo que haya controles dosimétricos, como positivo que haya un oficial de protección radiológica, que se usen dosímetros, pero como algo negativo que no haya señales o símbolos de delimitación en zonas de trabajo. Esto es algo bien visible. ¿Tá? Dentro de lo que eh, eh, los valores declarados, o sea, lo que decimos, que pensamos, ¿tá? No son visibles, pero sí son más fáciles de acceder y se manifiestan en lo que expresan, lo que dicen las personas o lo que dice la organización. ¿Qué ejemplos podemos poner? Bueno, como positivo, que la protección radiológica es nuestra prioridad. Muchas personas y muchas instituciones lo dicen. Cualquier trabajador puede detener un trabajo si lo considera inseguro, eso es algo positivo. Siempre trabajamos en equipo, también. La prioridad de nuestro servicio es brindar servicios, sea un factor económico. Eso obviamente que la institución funciona con fines de lucro, pero no puede ser la prioridad si pueden haber pérdidas económicas, si pueden haber pérdidas ambientales o de vidas. ¿Tá? O que la persona diga, bueno, la seguridad depende de la autoridad reguladora. La autoridad reguladora regula, pero la seguridad depende de la institución y de sus integrantes. Y las suposiciones básicas, lo que pensamos, lo que creemos, lo más profundo, no son ni visibles ni accesibles. ¿Tá? Y acá podemos tener que la protección, como algo positivo que esa persona tenga incorporado radiológica, sea la prioridad en el trabajo, que la protección sea una responsabilidad para cada uno de la organización, que los errores humanos muchas veces son el resultado de fallos latentes en la organización. Tener la conciencia de todo eso es muy positivo. ¿Tá? Pero tener la íntima convicción de que a nosotros no nos va a ocurrir lo mismo que a ellos es a veces uno de los factores más importantes que desencadenan los accidentes. El a mí no me va a pasar. ¿Tá? Y eso lo tenemos todos muy metidos y nos hace que muchas veces bajemos la guardia y no prestemos atención a los pequeños detalles que constituyen la verdadera seguridad. Entonces dijimos que había un enfoque inicial, ¿tá? En el tiempo, que era reducir el error humano, el entrenamiento, medidas disciplinarias, después se evolucionó a estrategias cognitivas y ergonómicas, y después el enfoque que está ocurriendo actualmente, que implica todas las anteriores con menor influencia de las medidas disciplinarias, ¿tá? Pero con un abordaje comportamental de compromiso y de responsabilidad. Estas últimas son urgentes. ¿De dónde deriva su complejidad? De que el comportamiento excede a la competencia y las habilidades técnicas. Yo puedo ser muy inteligente, puedo haber estudiado mucho, puedo tener mucha habilidad, pero si mi actitud es displicente, no contribuyo a la cultura de seguridad. Requiere que la persona y la institución estén alertas permanentemente a trabajar en los riesgos y los fallos. Hay que ser riguroso en el enfoque y hay que tener compromiso y responsabilidad. Mi compromiso con el lugar donde yo practico el trabajo no termina en el momento que marco tarjeta. Por supuesto que cuando marco tarjeta para salir tengo vida y todo lo demás, y no tengo que estar pensando en el trabajo. Pero es una actitud de vida, ¿tá? El enlazar los compromisos, las percepciones, las competencias y lo actitudinal en todos los aspectos de nuestra vida. Y son urgentes porque la alta gerencia, sobre todo, tiene que reconocer el alto impacto en estos comportamientos y en el buen funcionamiento de las barreras de protección. Bien, entonces habíamos visto los distintos niveles que se tienen y que hay distintas fases, hay una serie de pasos que tenemos que seguir para lograr alcanzar, subir en los escalones de la cultura de seguridad, teniendo como motivación la excelencia. Cuando se empieza a trabajar en esto, vamos a hablar de un tiempo cero, donde se hace una evaluación inicial, una línea de base,
podemos establecer en qué nivel estamos con respecto a la diapositiva anterior, ¿verdad? Si estamos en un nivel de cultura bajo o hemos ido avanzando. En ese momento se evalúan por criterios y por niveles. ¿Tá? Y para ver los criterios y los niveles hay bibliografía que está en este documento del foro, donde está tabulado las distintas actividades y se puede uno cuantificar y establecer distintos patrones. Entonces se va recabando información, se monitorea permanentemente, de esa información se retroalimenta la evaluación de esos criterios y niveles, ¿tá? Y se repite hasta ir tratando de subir. La evolución del seguimiento desde el tiempo cero hasta tener un establecimiento más o menos estable, valga la redundancia, de una situación de cultura de seguridad, lleva alrededor de 2 años y medio en una organización que maneje fuentes radiactivas. Y los indicadores que se usan para hacer la evaluación de dónde estamos hacia dónde nos dirigimos implica evaluaciones de contenido como indicadores de resultados, indicadores de tendencia, el tipo de medición que se hace, que puede ser cuali o cuantitativa, el alcance de esa evaluación, si es a la organización en su conjunto o individuos, y la forma en que se expresa, se puede expresar como indicadores positivos, negativos o neutrales. Esa evaluación, ¿tá?, aplica distintos métodos que les comentaba que se pueden utilizar desde el documento del foro, ¿tá?, y se pueden arribar a conclusiones, ¿tá?, que pueden ser tangibles, visibles, como si este fuera nuestro iceberg, ¿tá?, y también nos va a ayudar a cuantificar, a sacar conclusión de aquellas suposiciones básicas, aquellos elementos intangibles que forman parte de lo más profundo del individuo, ¿tá? Para poder ir subiendo en la escala de la evolución de la cultura de seguridad, tendiendo a la excelencia, vamos a tener que seguir siempre este círculo positivo, ¿no? Medir, actuar, transformar y mantener, ¿tá? Y entonces ahí sí se van creciendo esa espiral hasta tener una... ¿Cómo nosotros aplicamos esto en la protección radiológica? Bueno, para enfrentar la protección radiológica es muy similar a lo que se usa a otros problemas ocupacionales y ambientales. Para empezar, un reconocimiento de la situación, que hay que estar familiarizado con los factores físicos que involucran la exposición a las radiaciones, qué tipos y qué fuentes de radiación tenemos, hacer una evaluación con cálculos, revisiones de área, estándares, reconocer los estándares vigentes, la normativa, ¿tá?, y aplicar un control, medidas preventivas para evitar incorporaciones e irradiaciones. Entonces, estos puntos son los primeros que nos permiten acceder a una información para nuestro diagnóstico. Reconocimiento, evaluación. Y acá les muestro una tabla de las muchas que tiene el documento del foro, donde se habla, por ejemplo, el elemento básico, qué prioridad le da la institución a la seguridad. Bueno, si hablamos de la visibilidad que tiene la seguridad dentro de la documentación de la organización, por ejemplo, es bajo si no hay un reconocimiento explícito de la seguridad. Si mi institución no dice me interesa la seguridad, ¿tá? Si no hay vallas, carteles, mensajes que anuncien al respecto, entonces la cultura de seguridad es baja. Pero hay un progreso que puede ser incipiente o avanzado si hay documentos que jerarquicen la seguridad en la organización, si hay documentos y procedimientos internos de trabajo, si hay vallas, si hay carteles. Bueno, eso me lleva a un nivel más avanzado. Y bueno, la excelencia sería la prioridad por encima de todo, la presencia de todo tipo de cartelería, mecanismos informáticos
a través de las redes, de la web, en fin, todas las herramientas que estén al servicio de la seguridad. Otro elemento que se puede considerar en la evaluación es, por ejemplo, los conflictos con respecto a la seguridad. Si la cultura es baja, no hay intención de manejo de conflictos, es algo totalmente dictatorial donde la persona no se puede expresar. Y hay un progreso incipiente, por ejemplo, si se maneja un conflicto, pero no hay procedimientos ni entrenamiento del personal. ¿Tá? Ya se avanza cuando hay procedimientos, criterios para el manejo de conflictos, ¿tá? Y bueno, la excelencia se alcanzaría cuando se reconoce por parte de la organización que hay posibilidad de conflictos, ¿tá? Y que está entrenada para manejarlos en favor de la seguridad, por encima de la. Entonces, en la evaluación de seguridad de la que hablamos, podemos tener una evaluación que corresponde a equipos, fuentes, procedimientos, calidad, blindajes, entrenamiento, y una evaluación que tenga que ver con la cultura de seguridad, que esté hablando de comportamientos, creencias, valores, comunicación, reporte libre. ¿Tá? Esta primera evaluación se refiere a qué se está haciendo incorrectamente, según las normas y los procedimientos. Y la evaluación de la cultura se refiere a por qué se está haciendo incorrectamente, qué razonamiento está detrás de la actuación, qué es lo que piensa el individuo íntimamente que no lo lleve a cumplir con lo que tiene que hacer bien. Entonces, la evaluación de seguridad va dirigida a verificar y confirmar el cumplimiento de requerimientos, pero la evaluación de la cultura de seguridad va a evaluar las actitudes y comportamientos de los directivos y de los trabajadores. Para lograr una transformación profunda, hay que evitar confusión dentro de la organización acerca del carácter del proceso del cambio cultural. El proceso tiene que ser desde la cabeza, ¿tá? Hacia los trabajadores, mostrando liderazgo y arrastrando al resto de la organización para que se pueda hacer, pero en forma ejemplar y a través del diálogo. ¿Tá? De manera de que no haya confusiones por parte de los que son dirigidos, ¿tá? Acerca de lo que se pretende alcanzar. ¿Tá? Y verlo como un nosotros, no como la alta gerencia y el resto. Mantener una intercomunicación y una interrelación constructiva, ¿tá? De manera de que se reduzcan las distancias entre los agentes de cambio y el resto de los miembros de la organización, porque el uno sin el otro no pueden lograr ningún cambio. Las metas tienen que ser realistas, por eso es que hablamos que hay un círculo creciente, ¿tá? Una espiral creciente donde continuamente se está haciendo una evaluación. Yo no puedo ponerme a arrancar desde una baja cultura de seguridad hasta la excelencia sin haber atravesado los otros casos, porque eso no es realista y lo que lleva es a perder tiempo y esfuerzo y llegar a una frustración que inconducente. Que los cambios sean perdurables, ¿tá? De manera de que se eviten arreglos momentáneos, ¿tá? Y que no se pueda concluir. También lleva a una frustración y una falta de ganas de hacer las cosas. Y que se atiendan las propuestas de todos los niveles. La alta dirección tiene que recibir las propuestas del trabajador por aquello del libre reporte y por aquello de la retroalimentación positiva. ¿Tá? Porque hay cosas que de repente uno no lo ve, la alta dirección no está en el laboratorio con nosotros, o la alta dirección no ve los problemas de seguridad que pueden llegar a ocurrir eh, por una puerta o por el. Los avances eh, no tienen que esperarse a que se termine una época, una etapa para ir a la siguiente. ¿Tá? Tiene que ir acompasado a las circunstancias y teniendo en mente siempre adelante como un motivo para ir creciendo. Hay que atender a las particularidades. ¿Tá? Puede ser que el cambio cultural nos lleve a un resultado positivo o negativo de acuerdo a lo que se desea. Capaz que yo me propuse mejorar el blindaje y la seguridad
pero perdí en ergonomía, por ejemplo. Entonces hay que atender a ese balance en el momento de aplicar cambios. Cuando se trabaja en cultura de seguridad, eh, es importante trabajar en función de pasos y reglas que estén claramente documentadas y conocidas. ¿Tá? Para ir redondeando este concepto, ¿qué relación existe entre cultura de seguridad y sistemas de calidad? ¿Existe alguna o no existe ninguna? Bueno, me imagino que efectivamente eh, hay relación entre la cultura de seguridad y los sistemas de calidad, por todo lo que hablamos hasta ahora. Y los invito a que reflexionen si son elementos independientes o si forman parte de un mismo sistema, si conviene tratarlos en forma separada o en forma conjunta. Bien, en realidad están íntimamente relacionados y es importante trabajarlos en forma conjunta. La gestión de calidad implica una planificación, un control, una garantía y una mejora. ¿tá? Y la cultura de seguridad trabaja en mejorar la eficacia del control, la eficacia de la garantía y la eficiencia de la garantía y de la mejora. Entonces vemos que están interrelacionados y retroalimentados. Para ejemplificar la falta de cultura de seguridad y la falta de interrelación con la calidad, les muestro dos accidentes. El primero ocurrió, es bastante famoso, de Three Mile Island en 1979 en Estados Unidos. La causa principal fueron fallas de implementación del sistema de garantía de calidad y llevó a un accidente importante en Three Mile Island. Ustedes si buscan en internet vieron que a veces las cosas están medio como magnificadas. Three Mile Island fue un accidente importante, pero no generó pérdidas humanas. Sin embargo, vemos que no había una cultura de seguridad por no implementar un sistema de garantía de calidad. 7 años después, el archifamoso accidente de Chernóbil, ocurrido en la ex Unión Soviética, el análisis final implica que la causa principal del accidente fue la falta de cultura de seguridad. Había un sistema de garantía de calidad, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque no se siguieron sus procedimientos ni se cumplieron las reglas que había que aplicar. Entonces, en este caso vemos que no había un sistema de garantía de calidad, acá había un sistema de garantía de calidad, pero no se cumplía. Por lo tanto, lo que no había era una cultura de seguridad. Por último, como reflexión, les dejo esta frase de Einstein que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esta es la voluntad. La cultura de seguridad se construye con muchos elementos, pero su principal fuerza motriz es la voluntad, y es lo que nos diferencia y lo que nos hace humanos. Muchas gracias.